Bueno, ya estamos en vivo. Esperamos unos 2 o 3 minutitos y ahí arrancamos con la presentación. Alberto y Ricardo. Dale. Dale, perfecto. Por ahí, cuando el soporte de PactaPic nos diga, comenzamos con la presentación. De paso ya voy compartiendo, sí. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien ahí la presentación, chicos? Perfecto. Bueno. Sí, Lucas. Perfecto. Buenas tardes a todos. Buenas noches para Alberto. Bien. Bueno, esperemos un minutito más y 3 Sí, esperamos un minutos. ratito más. Vale. Dale, ahí así ya arrancamos con toda la presentación y demás. Bueno, buenas tardes. Ahí siguen saludando, Lucas, la audiencia. Se van sumando. Pacta inicia desde dónde están viendo, preguntando a todo el público. Ah, Así perfecto. que los que quieran participar saludando, bárbaro. Bien, bien. De paso, bueno, les comentamos que ahí en YouTube está el canal oficial de Comunidad Pacta, PactaPic, que bueno, van a poder ver los videos y contenido de información para todo lo que es la producción porcina, que están muy buenos los contenidos de información y bueno, que les sirven a todos. Bien. Y bueno, si les parece, ya vamos comenzando con esta presentación, con esta charla, que se trata de lo que es el plan sanitario para tu granja. Bien, quienes habla, soy Lucas Sánchez Torreño, soy técnico comercial de Laboratorio Betanco. Nos acompaña también Ricardo Reyes, también que se desempeña como técnico comercial en el área de cerdos, y tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, Alberto Hermosida, que se desempeña como médico veterinario en Francia. Beto está trabajando ya en Francia hace un tiempo en una empresa. Beto, no sé si querés comentarnos brevemente lo que haces allá y demás, así ya te conoce. Ok. Te conoce la Sí, gente. trabajo en Francia como médico veterinario en la zona de Bretaña, que es la zona porcina, atendiendo granjas y visitando granjas, haciendo la asistencia sanitaria. Bien, Bueno, granjas intensivas, bueno, igual que allá, eh, con las mismas problemáticas o ciertas características, algunas diferentes. bueno, gracias Beto Mm. por la presentación. Bueno, si les parece, vamos comenzando con la charla. Ya pasaron 5 minutos y en honor a los puntuales, les agradezco por estar presente. Vayan haciendo sus consultas en el chat. Bien, así después al final de la presentación evacuamos todas esas consultas. Bien, como dijimos, vamos a hablar de plan sanitario en tu granja de cerdos, y
cómo mejorar la sanidad y para eso acá también presentamos a un equipo de Pacta que se ayornó a los colores y bueno, nada, simplemente que somos todo un equipo y tenemos que jugar de la mejor manera en lo que es la granja porcina para tener unos excelentes resultados. Bien, quien teme preguntar, yo siempre hago una frase que me enseñó un amigo, que quien teme preguntar le avergüenza aprender, y la única pregunta mala es la que no se hace, así que chicos, hagan todas sus preguntas en el chat, que después las vamos a responder. Bien. Primeramente vamos a hablar de lo que es un plan sanitario. ¿Qué es un plan sanitario? Nosotros son las técnicas, una serie de técnicas aplicadas con criterio y con habilidad en cada paso del proceso productivo, bien, y que hacen a la eficiencia sanitaria del plantel animal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cada vez que apliquemos una vacuna, que apliquemos un antibiótico, cualquier producto veterinario, lo tenemos que aplicar en forma correcta, con criterio, bien, y la habilidad de hacerlo en forma correcta, bien. De nada sirve si vamos a dar una vacuna y se nos escapa la aguja, la jeringa, o metemos la mitad de la dosis de lo que está recomendado, bien, porque si no hacemos esto en forma correcta, vamos a estar fracasando en la maniobra que querramos realizar, bien. Y el plan sanitario hay que adaptarlo a la dinámica de enfermedad y no a la dinámica de la granja. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si vamos a vacunar o vamos a aplicar cualquier producto o insumo veterinario, lo tenemos que hacer en forma consciente, ¿no?, de cómo se desempeña esa enfermedad. Sabemos bien que las vacunas se aplican previamente a que se desarrolla la enfermedad, por eso son preventivas, ¿bien? Por eso hay que aplicarlas en forma correcta, bien. Otra cosa que, si bien nosotros hablamos de plan sanitario, lo que es muy importante para prevenir enfermedades es hacer un correcto manejo, ya sea de los animales, de los productos veterinarios y sobre todo de bioseguridad, ¿bien? Que es una manera, de alguna manera fácil o barata de nosotros estar previniendo un montón de enfermedades. Tenemos factores de riesgo como son medioambientales, después mismo de manejo también, o factores de riesgo que si nosotros no aplicamos una correcta bioseguridad, vamos a estar poniendo en riesgo a esos animales que posiblemente se vayan a enfermar, ¿bien? Después lo que tenemos que tener en cuenta es el estado fisiológico, el nutricional de los animales. Sabemos que si tenemos un animal que no está bien nutrido, bueno, no se va a desempeñar de la mejor manera y vamos a tener problemas en esos animales, ¿bien? Y la vida de los animales va a depender del correcto plan sanitario y del bienestar animal que nosotros le demos. Ya hace un tiempo se está hablando mucho de lo que es el bienestar animal, bueno, de la manera que nosotros criamos los animales. Estamos hablando de cerdos, pero esto se expande para todas las especies, ¿no? Y tenemos que, nuestros animales tienen que estar en el mejor bienestar posible para que, bueno, nos den un resultado productivo al final, ¿bien? Y como dijimos, estos planes sanitarios son dinámicos y modificables, es decir, que una vacuna la podemos aplicar, supongamos, al día 20 de vida, pero tranquilamente la podemos aplicar al día 40, al día 50, al día 60, dependiendo del criterio que tengamos nosotros y las indicaciones veterinarias, ¿bien? Por eso también son modificables, ¿bien? Y a grandes rasgos, lo que es el costo sanitario va a depender de cada granja, ¿bien? Y hablamos que el costo sanitario representa entre un 5 o un 7% del costo productivo, que va a depender, vuelvo a repetir, de cada establecimiento, ¿bien? Si son positivos a ciertas enfermedades, posiblemente su costo sanitario sea mayor que otras que son libres, ¿no? Por ejemplo, si son libres de micoplasma, seguramente los costos sanitarios van a ser diferentes. Bien, y nosotros tenemos que controlar diferentes variables, ¿bien?
cuando nosotros tenemos un animal, tenemos, en este caso no tenemos uno, sino que hablamos de población de animal en lo que es granjas intensivas, bien, que todo esto va a depender, digamos, lo que es la densidad, la ventilación, la iluminación, todo lo que rodea a lo que es el manejo del animal, bien, a que estos se desempeñen de la mejor manera posible. Y todo esto funciona como si fuera un engranaje, que todo tiene que estar bien aceitado y funcionando correctamente para que nosotros, desde el momento de que inseminamos la cerda hasta que después vendemos los capones, sea lo más eficientemente posible. Bien. Esto fue algo que me dijiste vos, Beto, que es, digamos, la granja funciona como un tablero de control. Bien, nosotros tenemos que estar siempre controlando cada una de estas perillas, bien, que es la salud, la nutrición, la temperatura, para que nosotros apretemos de forma correcta los botones que tengamos que accionar para dar un resultado positivo, ¿no? en la granja, ¿bien? Y si tenemos una alarma de alguna enfermedad, accionar algo para prevenir o curar esos animales. Bien, vamos a lo que es una breve explicación de lo que son el manejo de las vacunas, bien, que esto es muy importante. Nosotros las vacunas las tenemos que mantener refrigeradas en la heladera, que tiene que estar entre 2 y 8 grados. No las tenemos que poner al freezer, no las tenemos que congelar, ¿bien? Ahora vamos a ver por qué no hay que congelarlas, ¿bien? Esto hay que tener mucha precaución. Los frascos, tratar de evitar de colocarlos en la puerta de la heladera, ¿bien? Y siempre colocarlos en la parte interna, no en la puerta. ¿Por qué? Porque cuando uno abre y cierra esa puerta, se generan lo que son serruchos de temperatura, ¿bien? Alta y baja, que hacen que de alguna manera la vacuna en este caso sufra alteraciones, ¿bien? Y sobre todo tenemos que mantener muy limpia la heladera donde tenemos los biológicos. Acá, como les decía, una vacuna que se congela, bien, se debe descartar. ¿Por qué? Porque los componentes que tiene la vacuna, ya sea los antígenos y después los adyuvantes que acompañan a esa vacuna, si se congela y después se descongela, lo que hace es que reaccionen todos esos componentes de la vacuna que después, cuando uno los aplica a los animales, puede generar efectos adversos, ya sea vómito, temblor en los animales, como un caso ya severo que los animales se mueren por un shock anafiláctico o un shock porque estaba alterada esa vacuna, ¿bien? Entonces hay que tener mucha precaución. También a las vacunas las tenemos que proteger de la luz solar, ¿bien? Puesto que la luz solar nos va a alterar lo mismo a esa vacuna, ¿bien? Si nosotros utilizamos frascos de vacunas y los regresamos a la heladera, los tenemos que anotar, los tenemos que identificar, cuántas vacunas sacamos, ¿bien? Y bueno, tener esa precaución de tratar de que el frasco que se saca, utilizarlo y no volverlo a la heladera, también porque generamos variaciones de temperatura, ¿bien? Algo que es muy importante, nosotros dijimos que sacamos las vacunas de 2 a 8 grados que las tenemos en la heladera y las tenemos que temperar, ¿bien? Es decir, las sacamos de la heladera, la dejamos fuera de la heladera, que adquieran una temperatura ambiente, unos 20 grados, ¿bien? Porque para evitar efectos adversos, puesto que nosotros si la inyectamos a un lechón de 10 días, de 20 días de vida, le podemos producir una lesión por inyección de un producto que está realmente frío, ¿bien? Entonces hay que tener esas precauciones. Siempre lean el prospecto, ya sea tanto de vacunas como de cualquier producto que utilicen, sobre todo por las dosis. ¿Por qué? Porque hay vacunas que son, la dosis son 2 centímetros, otras que la dosis es 1 centímetro, otras que la dosis son medio centímetro. Entonces, si nosotros aplicamos lo que nos parece, ahí vamos a estar generando un error en lo que es la aplicación del producto. Bien, siempre hay que agitar el producto antes de usar. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros no agitamos el producto, saben ustedes muy bien que si nosotros tenemos un producto en la heladera o cualquier producto precipita, entonces en ese precipitado quedan ya sea el antígeno
o el adyuvante que si nosotros no se lo inoculamos o no lo agitamos, no se mezcla en forma correcta toda esa vacuna, no vamos a tener el efecto deseado, ¿bien? Y otra cosa que también tenemos que tener muy en cuenta es, nosotros en la granja, como operarios, como veterinarios y demás, hay que tener en cuenta lo que pide la granja, ¿bien? Lo que compra la administración y lo que te envía el proveedor. A veces nosotros de la granja pedimos una cierta vacuna o un cierto antibiótico, la administración del establecimiento pide otra cosa que le pareció más barato, o por cualquier situación, o la administración pide lo que te pide la granja, pero el proveedor a veces te envía lo que ellos quieren y después estamos, de alguna manera, no estamos haciendo lo que nosotros queremos, ¿bien? Y ahí es donde vuelvo a repetir que hay que leer los prospectos de cada producto y, digamos, y lo que no se sabe hay que consultarlo, ¿bien? Siempre comuníquense con los técnicos ante dudas o consultas, ¿bien? O problemas. Algunos dicen, che, por ahí tuve problema con una vacuna, tuve problema con un antibiótico, con algún desparasitario. Bueno, no cambien enseguida de producto, sino vayan, consulten a la empresa proveedora y que le van a saber resolver la situación. Pancho, Alberto, venimos bien. ¿Se escucha bien? ¿Todo se ve bien la presentación? Perfecto, todo muy bien. Bien, gracias. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de vacunas o de cualquier inyectable, pero principalmente de vacunas, es que hay que tener en cuenta cuántas agujas, en este caso, vamos a utilizar, ya sea por camada de lechones. Siempre tenemos que tener agujas nuevas, descartables, ¿bien? Una aguja por camada. También podemos utilizar una aguja cada 5 cerdas. Una aguja nueva también cada 10 a 15 capones y una por padrillo. Esto saben bien ustedes que cada uno de estos animales, cada vez que va creciendo el animal, el cuero, digamos la piel, se va engrosando más y por lo tanto un padrillo cuesta un poco meterle, o sea, con una aguja lo pinchamos bien y después si queremos pinchar otros animales, bueno, nos va a costar porque de alguna manera se mella o se pierde el filo de esa aguja, ¿bien? Y cuando pierde el filo, no pincha, sino que empieza a desgarrar y entonces ahí es donde podemos tener alguna lesión. Bien, siempre hay que tener nuestra caja de herramientas, nuestra caja de vacunas o de antibióticos bien ordenadita, bien. Nos tenemos que proteger acá usando audífonos. Saben muy bien la gente que trabaja en una recría, en un engorde, cuando agarramos un animal y lo vamos a pinchar, lo que gritan esos animales, después salimos de la maternidad medios locos porque están gritando constantemente. Entonces simplemente ponerse unos taponcitos al momento de las inyecciones y demás que nos van a ayudar. Bien. Y otra cosa muy importante es descartar todas esas agujas, bien, para no lesionarnos nosotros. Bien, esto es un problema que a veces se ve en las granjas, que está todo sucio, bien, las agujas clavadas en los frascos, y después cuando nosotros sacamos un antibiótico de acá, se lo inoculamos en un animal, bueno, tenemos esto, bien. Y algo que les quiero proponer a la comunidad Pacta, si la gente, los productores quieren, podemos hacer una capacitación también de buenas prácticas de inyectables en cerdos, bien, que vamos a hablar de esto y un montón de cosas más, bien, para evitar todos estos problemas de mala aplicación de productos, bien. Entonces, simplemente dejo esta invitación abierta para que si están interesados los productores, podamos hacer más adelante una capacitación, bien, y evitar todos estos problemas. Bien, vamos a lo que vinimos a hablar de plan sanitario. ¿Qué es lo que vamos a prevenir cuando hablamos de plan sanitario? Vamos a prevenir complejo reproductivo, es decir, cuando tenemos abortos, momias, bien, muerte embrionaria, repetición de celo. El complejo respiratorio también vamos a prevenir cuando tenemos animales con tos, neumonía, muerte por algunas neumonías, bien. Complejo digestivo, saben ustedes bien que cuando los animales empiezan con alguna diarrea, bueno, después se manifiesta que los animales no engordan
dejan de ganar kilos, ¿bien? Y todo eso repercute en la ganancia diaria de peso, en la conversión. Y después los complejos de policerositis, saben muy bien que, bueno, las policerositis son un problema bastante común en las granjas, entonces hay que prevenirlo, ¿bien? Vamos a hablar de las cerdas primíparas, o primerizas, o cachorras, ¿bien? Cerda multípara, padrillos, lechones de maternidad, lechones de recría y capones, ¿bien? Un breve plan sanitario para cada una de estas categorías que nada, hay que tener en cuenta, a ver, cada granja qué plan aplica, ¿bien? Bien, la cerda primípara, vamos a hablar de ella primero, porque saben muy bien que la cerda primípara, la cachorra, es la reina de la granja. A esta hay que cuidarla muy bien porque es el futuro reproductivo del establecimiento. Entonces, hay que tratarla como tal, como una reina. Bien. Primero, saben muy bien que para tener una cachorra, para que se nos desempeñe de la mejor manera posible, tenemos que tener en cuenta el peso corporal. Todas estas cuestiones son básicamente de manejo, selección de animales, peso corporal, edad, conformación de aplomos, número de mamas, número de celos detectados, la correcta detección de esos celos, ¿bien? Y después todo lo que hace al manejo de estimulación de la cerda, ¿bien? Adaptarla a la jaula. Y bueno, también algo que es muy importante cuando hablamos del plan sanitario y de alguna manera la inmunidad de la granja, es decir, cuántas cachorras nosotros metemos en la cuota de servicio, ¿bien? ¿Por qué? Porque si tenemos muchas cachorras, vamos a tener muchas cerdas que no tienen su sistema inmunológico bien desarrollado, y lo que podemos hacer que posiblemente en la granja se nos presenten muchos problemas de diarrea y demás, porque tenemos muchas cachorras, ¿bien? Bien, plan sanitario de la primípara. ¿Vamos bien con el tiempo, chicos? Sí, sí. Bueno, Sí, Lucas. Sí, sí. Vamos. bueno. Plan sanitario de la cerda primípara. ¿Qué es lo que hay que hacer con la cachorra? Hay que hiperestimularla, ¿bien? O hipersensibilizarla. ¿Qué es lo que se hace con la cachorra? Se le da de alguna manera varias vacunas, ¿bien? ¿Por qué? Porque ella, digamos, de alguna manera no tiene inmunidad contra ciertos agentes infecciosos que están en el establecimiento, en la granja, ¿bien? Y más que nada cuando son cerdas que nosotros traemos de algún núcleo genético, ¿bien? Nosotros sabemos que nos ingresa la cachorra con 120, 140 días de vida, y lo que se puede hacer en casos son hacer un tratamiento metafiláctico, ¿bien? Esto, vuelvo a repetir, para todos los productores no es una receta, ¿bien? Son simplemente indicaciones que después cada uno hace en su granja lo que le indica algún veterinario o dependiendo el problema que tenga en la granja, ¿bien? Entonces no quiere decir que todo lo que yo les vaya a decir lo tomen como tal, pero sí ciertas cuestiones los van a hacer pensar, che, bueno, debería aplicar cierta vacuna o cierto plan sanitario. ¿Qué significa metafilaxia, productores? Es cuando nosotros le damos un antibiótico o un antibiótico. ¿Por qué? Porque nosotros traemos a esa cerda que no tiene nada que ver con nuestra granja, ¿bien? Y posiblemente se vaya a enfermar. Entonces lo que se hace en algunos casos es hacer un tratamiento con un antibiótico para evitar que se nos enferme, ¿bien? Ya que saben ustedes que una cachorra tiene un alto valor monetario, ¿ven? Entonces hay que cuidarla. Cuando nosotros comenzamos con un plan sanitario en la cachorra, generalmente se le hacen ciertas vacunaciones, que son vacunarla con circovirus micoplasma, también ileitis, si se encuentra en la granja. A los 170 días se pueden aplicar estas 3 vacunas también, que puede ser rinitis, diarrea neonatal, Glasser, ¿bien? Se hace otra segunda dosis de circovirus micoplasma. Esto va a depender si nosotros las vacunas que apliquemos sean monodosis o doble dosis, ¿bien? Y después también lo que es muy importante, empezar a vacunarla con las vacunas reproductivas,
parvolepto y erisipela, ¿bien? Podemos hacer otra segunda vacunada de rinitis, diarrea Glasser, ¿bien? Y una segunda dosis de parvolepto erisipela. Hicimos todo nuestro plan sanitario. En la cachorra, bueno, ya ingresa a servicio, ya ahí no le damos ninguna otra vacuna. Eventualmente, si la cerda repite celo, se puede hacer otra dosis de parvolepto erisipela, pero estos son dependiendo casos de cada granja. Ingresa la cachorra a gestación y ahí podemos aplicar otras dosis de rinitis, diarrea neonatal Glasser, bien. Se puede aplicar también vacunas de APP, que es el Lactobacillus pleuroneumoníae o pleuroneumonía, bien. Y también podemos dar otra cuarta dosis de rinitis, diarrea Glasser, bien, o ileitis. Estos tratamientos que yo le pongo 1, 2, 3 o 4 dosis, generalmente a veces algunas granjas lo hacen así, otras directamente meten 2 dosis acá, una acá y otra segunda acá. Bien, vuelvo a repetir, esto dependiendo cada establecimiento. Nos pare la cerda, nos pare en este caso la cachorra, bueno, vamos a dar una dosis de parvolepto erisipela que puede hacerse periparto. ¿Qué significa periparto? Que la damos al momento del parto o las primeras 24 horas, 24, 48 horas después del parto o a los 10 días postparto damos parvolepto erisipela cuando generalmente hacemos castraciones en los lechones. Esto sería un plan de inmunización de la cachorra y simplemente marco acá cuáles serían de alguna manera las importantes que hay que dar sí o sí en la granja. Circomico, ileitis, si la granja lo tiene, bien, y después parvolepto erisipela, bien, porque ¿qué es lo que vamos a prevenir con todo esto? Simplemente, no simplemente, pero vamos a prevenir todo lo que son problemas reproductivos, bien. Entonces es muy importante que nosotros hagamos sí o sí estas vacunaciones, circomico, ileitis, después parvolepto erisipela. Bien, como dijimos, a la cerda primípara hay que hiperestimularla. Como dijimos, la recepción se puede hacer en este tratamiento de metafiláctico, que es darle un antibiótico ni bien ingresa en la cerda, o 2 o 3 días después que ingresan, ya sea con un antibiótico que puede ser inyectable, por agua o por alimento, esto dependiendo de cada granja, ¿bien? No lo tomen como receta. En la cachorrera, nosotros básicamente tenemos 2 etapas, que una es una etapa caliente y una fría. La etapa caliente fue todo lo que les dije anteriormente, que hay que vacunarla, hay que medicarla, son hasta los 200 días de vida, ¿bien? Dependiendo la genética. Cada uno de ustedes, dependiendo la genética que utilice, le van a decir de la empresa genética, bueno, mirá, le podemos dar servicio a los 200 días, a los 180 de vida, a los 190 días de vida, bueno, hasta ahí es donde nosotros vamos a darle a la cerda todo este combo de vacunas y demás. Y la etapa fría son 20 días previos al servicio, ¿bien? Que ahí ya no le damos más ninguna otra vacuna, ¿bien? Entonces ya la dejamos tranquila, ya le enfriamos a la cerda para que entre a servicio y luego a gestación. Algo que se hace en las granjas es un feedback pre-servicio, bien, en esta etapa caliente, que es como si fuera que nosotros vacunamos a la cerda con las enfermedades que hay en la granja. ¿Y cómo se hace esto? Se hace con placenta, con materia fecal, con intestino de lechones muertos, bien. Eso se tritura, se hace todo una pasta y se les da a las cerdas, bien. Todo esto para prevenir de alguna manera las diarreas neonatales, bien. Pero bueno, hay que tener siempre criterio y cuidado con esto, cómo lo hacemos y demás. También es muy importante que le demos inactivadores enzimáticos de micotoxinas. Recuerden bien que las micotoxinas, especialmente la zearalenona, es una micotoxina que nos va a producir lesión o daño a nivel reproductivo. ¿Bien? Entonces, no solamente zearalenona, sino otras micotoxinas también que actúan en conjunto, pero principalmente zearalenona nos va a producir problemas reproductivos, por eso
hay que tratar a los animales con inactivadores enzimáticos de micotoxinas, ¿bien? Desparasitación, también es muy importante desparasitar a las cerdas, ya sea con ivermectina o con febendazol, ya sea purón, inyectable o en el alimento, ¿bien? Es muy importante desparasitar las cerdas. Y eventualmente, si nosotros tenemos un animal que tiene algún problema, que empieza a toser, empieza con diarrea y demás, bien, hay que administrar algún antibiótico, antipirético y antiinflamatorio, bien, siempre indicado por un médico. Esto simplemente son cerdas que se le administró ivermectina purón para desparasitarlas, y en este caso se utilizan prolongadores para inyectar, ya sea con vacuna o con antibióticos, a los animales, y la verdad funciona muy bien, es una manera muy fácil de administrar productos y cuidarnos como técnicos y operarios de las granjas. Bien. Cerda multípara. El plan sanitario de una cerda multípara, dijimos, lo más importante es la cachorra. Ahora la cerda multípara lo que hacemos es, o sea, una vez que nos parió la cerda, bueno, aplicamos parvoleptoerisipela, como dijimos en la cachorra, al periparto o 10 días posparto. Bien, esto dependiendo de la indicación del laboratorio que te va a vender la vacuna de parvoleptoerisipela. Bien, siempre hay que consultarle a ellos. Servicio, gestación, ahí se puede aplicar la vacuna de APP, el resto de las vacunas que dijimos, desparasitarla, bien, y al parto nuevamente parvoleptoerisipela. Esto va a depender de cada establecimiento, bien. Como dijimos, el plan sanitario de la cerda multípara, vamos a darles vacunas, inactivadores enzimáticos de micotoxinas, hay que desparasitarla, lo mismo que la cachorra, y los tratamientos los tenemos que aplicar cuando nosotros tengamos un problema sanitario. Algo que voy a decir, gente, esto va a estar grabado y lo van a pasar, bueno, va a quedar grabado, va a quedar en el canal de YouTube, y después la gente de Pacta va a publicar, digamos, esta charla en el chat de WhatsApp de Intercambio Porcino, ¿bien? Voy medio rápido, pero simplemente para que no se haga tan agotador la charla. Ahora ya pasamos al padrillo. No nos tenemos que olvidar de vacunar los padrillos, de hacer un correcto plan sanitario. Lo mismo, nosotros cuando ingresamos un padrillo a la granja, le tenemos que dar, si la empresa que te da los reproductores te dice darle un antibiótico por las dudas, si el viaje fue muy largo, hay que darle algún antibiótico por las dudas, bien. Siempre con criterio, lo consultan con su veterinario asesor, bien, y lo que hay que hacer es vacunarlo, bien, una vez que ingresa el padrillo a la granja, vacunarlo 3-4 días después con parvovirus, leptospirosis, parvoleptoerisipela, bien, 21 días después se revacuna, y después circomico, también una sola dosis, y después este mismo plan, una sola de parvoleptoerisipela y circomico cada 6 meses, bien. O por lo menos parvoleptoerisipela, bien. Lo mismo, inactivador enzimático de micotoxinas, desparasitarlo, y tratamientos si lo requiere. Hay una cosa que acá lo pongo en mayúscula: tienen que tener cuidado si aplicamos el antiinflamatorio que le demos, no administrar un corticoide, bien. Es decir, no darle una dexametasona. ¿Por qué? Porque ahí podemos afectar o alterar lo que es la calidad espermática, bien. Entonces hay que utilizar antiinflamatorios acordes para esto, bien. Lechón de maternidad, plan sanitario para esta categoría. Sabemos muy bien que cuando el lechón nace es un bebé. El lechón es un bebé y hay que tratarlo como tal, y hay que hacer todo lo posible para que no se enferme, bien. Lo que tenemos que hacer primeramente, nace el lechón, hacer una correcta ligadura del cordón y desinfección. Y lo que es mucho más importante que todo, bueno, además de esta ligadura del cordón, el calostrado. Calostrar, calostrar y calostrar.
Saben, el calostrado es la mejor vacuna que nosotros le podemos estar dando al animal para inmunizarlo contra las enfermedades que se va digamos, a exponer el lechón. Bien, entonces hay que calostrarlo para que el lechón sea de una buena calidad. Bien. Y después, al segundo o tercer día, dependiendo cada establecimiento, va a dar hierro en forma intramuscular, coccidiostato, bien, y hay algunos que cortan, otros que no cortan la cola, bien, desinfectar y cauterizar la cola, bien, para evitar infecciones. Castración quirúrgica, si lo castramos quirúrgicamente, bueno, hay que desinfectar y después, si hacemos una inmunocastración, podemos dar esa primera dosis en lechones en maternidad, bien. Vuelvo a repetir, acá, bueno, el lechón de maternidad se le da vacuna de circovirus micoplasma, circomico, ¿bien? Y eventualmente podemos dar también de Glasser e ileitis, ¿bien? Ahora voy a repetir en recría esto, pero si damos en recría, en maternidad o en recría, va a depende de la dinámica de la granja y cómo nosotros querramos administrar el plan sanitario, ¿bien? Lo mismo, tratamiento de antibióticos. Generalmente los animales de maternidad son todos tratamientos inyectables y vamos a aplicar el antibiótico dependiendo la enfermedad que querramos tratar, siempre indicado por un veterinario. Ahora pasamos a la categoría del lechón de recría. Bien, destetamos a ese animal a los 21 o 28 días de vida y lo pasamos a la categoría de recría. Bueno, acá podemos dar también una primer dosis de circomico, bien, si no la dimos en maternidad, y lo mismo podemos dar las vacunas de ileitis, las vacunas de influenza, bien, y la vacuna de APP, de Actinobacillus, de la pleuroneumonía, siempre a partir de las 7 semanas de vida, bien, y la segunda dosis 2 a 3 semanas posteriores, bien. Vuelvo a repetir, cada vacuna que den tienen que consultarlo con el técnico que venda esa vacuna. Bien, nosotros podemos hacer indicaciones, pero siempre es mejor que en nuestro caso nos consulten por la vacuna nuestra y el que le compren la vacuna de APP le consulten al que vende la vacuna de APP. ¿Se entiende? Desparasitaciones las podemos hacer premix o inyectable, bien, y lo mismo cualquier antibiótico que se le dé lo podemos dar en forma inyectable, soluble o premix, bien. Lo mismo inactivador enzimático de micotoxina y también otra cosa que se da si nosotros no hacemos una castración quirúrgica en maternidad, podemos hacer esa inmunocastración que son vacunas para inmunocastrar, que se pueden dar a partir de los 21 días de vida, bien, hasta los 90, bien, intervalos siempre entre primera y segunda dosis, 4 semanas mínimo. En macho podemos aplicar la segunda dosis, si nosotros aplicamos una primera dosis a los 21 días de vida, podemos dar la última 4 semanas pre-faena, bien, y en hembra siempre darla hasta los 120 días de vida. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evitar celos, bien. Vuelvo a repetir, la gente que te venda la vacuna de inmunocastración, hablen con ellos, bien. Bien, y nos vamos a la categoría de capón. Vuelvo a repetir, si nosotros hacemos vacunas de inmunocastración o vacuna de PP según indicaciones de la persona que te lo venda. Mismo tratamiento si hacemos con antibióticos, antiinflamatorios y demás, consultarlos con nuestros médicos veterinarios o con el técnico que te visite en la granja. De nuevo, siempre es muy importante administrar inactivadores enzimáticos de micotoxinas, que son específicos para las micotoxinas, ¿bien? Y lo que es una muy buena herramienta, vuelvo a repetir, como les había dicho en los animales de gestación, los prolongadores que nos van a permitir administrar en forma eficiente, rápida y nos va a cuidar a nosotros como operarios cuando administremos vacunas o antibióticos. Bien, como conclusión de esto, el plan, como les había comentado en un principio, el plan sanitario hay que adaptarlo a la dinámica de la enfermedad y no a la dinámica de la granja. Bien, siempre es lo recomendable es realizar diagnóstico de laboratorio, bien, para las enfermedades que querramos prevenir con nuestro plan sanitario, bien.
Y siempre, como vuelvo a repetir, hablar con los técnicos de los proveedores de vacunas o de productos veterinarios para hacer un buen uso de los mismos. Bueno, muchas gracias, Comunidad Pacta, y ahora disponible para responder a consultas. Muchas gracias, Lucas. Espectacular, muy claro todo. Gracias a todos los presentes. La verdad que fue compacto, fue rápido, pero estuvo muy, muy bueno. Beto, ¿algo para acotar? Si quedó algo en el tintero. No, bien, bien, todos los puntos fueron bien abordados. Los pilares del diagnóstico, como dijo Lucas, son la herramienta inicial para diseñar los planes sanitarios. Por supuesto, hay planes sanitarios estándar o enfermedades estándar que circulan en las granjas de las regiones. Bueno, tenemos en las crías intensivas o las producciones intensivas en Argentina, como en cualquier otra parte del mundo, son esos programas, digamos, estándares, porque los estandarizamos o tienen baja variabilidad porque las enfermedades son endémicas, tienen un patrón similar de circulación, pero siempre hay que apoyarse en los diagnósticos veterinarios, los seguimientos serológicos, el diagnóstico definitivo con pruebas como siempre yo les digo, ¿no? Las necropsias, diagnósticos complementarios, y acuérdense la herramienta del frigorífico que también redondea muchas veces en los casos respiratorios o también sistémicos de policerositis o artritis, es una herramienta buena también. No sé si podemos arrancar a ver los chats, las preguntas, quizás. Bien. Sí, hay algunas preguntas, una que arrancó medio recurrente desde un principio, Beto, es ¿qué hacer cuando se tempera una vacuna, ¿no? ¿Qué hacer con la vacuna si tiene que volver a la heladera? Bueno, en las granjas chicas donde las dosis no están adecuadas al volumen que voy a usar en ese momento, trato de adecuarlas, de programar bien esa vacunación y ver si, bueno, de casualidad, o esa misma vacuna que se usa en destete la puedo usar en cuarentena, como dijo Lucas, o en las cerdas, hacerme bien la cuota o el volumen de dosis a utilizar por frasco. Muchas veces hay lecciones, si el frasco de gran cantidad de dosis me sale más barato, si el que, como dijo Lucas hoy, el que despacharon es más chico, más grande, en función de eso. De todas maneras, en todas las granjas hay una jeringa estéril, una aguja estéril, se saca las dosis que voy a usar en el momento y se utilizan esas dosis y no se calientan las dosis que no se van a usar. Siempre hay que hacer sacar dosis de una manera estéril, porque toda bacteria que quede en ese frasco va a multiplicarse y va a desnaturalizar. Acuérdense que las vacunas tienen proteínas, y si de casualidad hay una subida un poco de temperatura, esa bacteria se va a multiplicar. Primero va a desnaturalizar la vacuna, y segundo, puedo producir una reacción inflamatoria, infecciosa en el animal. Acá en Bretaña pasa lo mismo, hay granjas chicas, frascos de grandes dosis, y lo que hacemos es proveer de frascos estériles, muchas veces para trasvasar a frascos estériles, para poder usarlo en las dosis en las jeringas multidosis. Bueno, el problema es que muchas veces estamos tentados de usar frascos que quedaron en la granja de varios días, y eso no está bueno porque ese frasco tiene bacterias y voy a desnaturalizar la vacuna. Pero siempre bien calentar la vacuna. Cuando digo calentarla, llevarla tranquilamente a 25 grados. Acuérdense que la temperatura en el animal es mucho superior, pero nunca calentar una vacuna que va a volver a la heladera. Si se calienta, tiene que ser inyectada. Bien, muy claro, muy claro. Está muy bueno eso, lo de llevar un frasquito de backup estéril para pasar ahí. Claro, claro, pues, sobre todo por las dosis, las jeringas multidosis. Pero si no, bueno, podemos tener una jeringa de 50 estéril y sacar el volumen que necesitemos y dejarlo en la heladera. Bien.
y así trabajar bien con nuestras dosis. Bien. Lucas, acá preguntan también por la aplicación de contra circovirus y micoplasma en hembras primerizas. ¿Tenés Sí, para poner rápido el gráfico o lo podés sí. decir? Sí, digamos, a la primi, para la cachorra, cuando digamos, la tenemos en esa etapa de aclimatación o hiperestimulación, se hace una vacunación de una sola dosis, ¿bien? Ahí nosotros, dependiendo, nos llega, dependiendo si la hacemos nosotros en nuestra granja o nos llega de otro lado, suponete que la cerda, esa cachorra nos llegue con 140 días de vida, bueno, a los 160 días, ahí le damos la primer dosis de circo y mico, ¿bien? Una sola dosis, dependiendo si una o dos dosis, dependiendo del proveedor de vacunas, Bien, pero bien, con una bien, bien. dosis ya estaría. Bien, Beto, ¿algo más para agregar tenés en lo que es ponele que entren hembras a mi granja desde un multiplicador y llegan para poder hacer una cuarentena correcta? ¿Tenés algún consejo, algo para explicarnos? Siempre, siempre, y lo que nunca sucede es la buena comunicación con el proveedor y saber el estatus sanitario del proveedor. Y en función del estatus sanitario del proveedor, armar mi programa de vacunas o mi programa de prevención en mi cuarentena, como dijo Lucas hoy, la llegada de esa hembra, primero protegerla, después desafiarla y después enfriarla. Y ese plan muchas veces lo ideal sería que esté coordinado y para el momento del desafío, como siempre, es lo que hacemos en todos los programas vacunales, en el momento del desafío, tener la mayor cantidad de anticuerpos o respuesta celular, y eso lo voy a lograr con con esa vacuna. Entonces debo saber cuál es el momento del desafío de mi enfermedad y en ese momento, con anterioridad, vacunarla. Y por eso también muchas veces el análisis o la evaluación serológica de esos animales, en el caso de ver cómo es su dinámica de anticuerpos, cómo es su excreción. Acá se está usando mucho los, los lavajes traqueobronquiales para la excreción de micoplasma y se hace una determinación cuantitativa de la excreción de micoplasma y en función de la cantidad de micoplasma que excreta ya estamos hablando de una fase clínica. Entonces, bueno, en función de esa fase clínica tengo que vacunarlo antes, tengo que tratarlo con un antibiótico. Esas son un poco las herramientas para esos planes vacunales, sobre todo de la cachorra. Eh, Muchas veces las cachorras en esta zona se despachan con una dosis previa de parvo y erisipela. Eso también es una buena herramienta porque ya llega protegida. Y por supuesto, en función de la circulación de enfermedades en la granja y que va a estar desafiada esa hembra, decido los planes vacunales. Clásicamente, como dijo Lucas hoy, circovirus, micoplasma, están en las primeras líneas de vacunaciones, como decimos nosotros, las vacunaciones troncales, porque son enfermedades muy endémicas en las granjas y seguro van a estar enfrentadas a esa enfermedad de las cachorras. Y después, en función de la prevalencia de otras enfermedades, sigo metiendo las diferentes vacunas, como dijo Lucas, el caso de rinitis, APP o ileitis, que son las otras enfermedades eh, a definir el plan vacunal. Bien, bien, No no, sé porque si respondo. hay preguntas sobre eso, sobre si conviene vacunar sin tener un diagnóstico asertivo de la enfermedad. Bueno, depende de la herramienta que tengas de diagnóstico. Si no puedo realizar un diagnóstico, estoy seguro que todas las granjas comerciales estándares de la Argentina son positivas a micoplasma y son positivas a circovirus, son positivas a erisipela y son positivas a parvovirus. Entonces, sí o sí, tengo que vacunarlas y defenderlas contra esa enfermedad. De eso. Y el resto de la identificación de las enfermedades lo voy a hacer con la visita al veterinario, con el diagnóstico de las otras enfermedades
y en función de la prevalencia de esas enfermedades voy a seguir decidiendo de incluir las otras vacunas en los programas sanitarios, ya sea de los reproductores como de la línea, ¿no? De los lechones que van a faena. Bien, perfecto. Pero micoplasma, y circoplasma sería una vacuna obligada, como un poco el programa que presentó Lucas, ¿no? Y las enfermedades reproductivas son las vacunas casi que las mínimas indispensables que debo realizar en una granja comercial, porque va a estar desafiado a esos agentes sí o sí. Perfecto, muy claro, muy claro. Lucas, ¿alguna pregunta que haya quedado por ahí? No, ahí simplemente lo que voy a hacer es compartir de nuevo esa parte de la charla que, bueno, que simplemente acá mostraba como de alguna manera las más importantes, ¿no? Ahí como comentaba Beto, circovirus micoplasma, ileitis, las granjas que son positivas, y después parvolepto erisipela, también es de alguna manera dar lo mínimo indispensable, bien, para prevenir problemas reproductivos, bien, ya sea en la cachorra y después una vez que parió la cerda, bueno, volver a repetir en cada parto parvovirus, parvolepto y erisipela, bien. Entonces, bueno, después todas las otras vacunas también son aplicables, bien, con diagnóstico, bien. Si nosotros diagnosticamos que tenemos rinitis, que tenemos diarrea neonatal, que tenemos láser, bueno, se aplica la vacuna correspondiente. Pero simplemente, como decía Beto, circovirus micoplasma, ileitis, parvolepto erisipela son lo mínimo indispensable que hay que ver, ¿no? Bien, bien, perfecto. Muy buena presentación. Beto, otra pregunta más que quedó ahí. Hay algunas preguntas sobre policerositis. ¿Algo para arribar al diagnóstico, para compartir con la gente y para poder prevenirlo o tratarlo? Sí, sí, es una de las principales problemáticas en todas las granjas, en todos lados, acá también. La policerositis, ustedes saben bien que la policerositis, bueno, hay diferentes agentes, pero Streptococcus y Glasserella son uno de los más frecuentes, y también puede haber, por supuesto, Mycoplasma iorrinis y otras bacterias. Bueno, la identificación, una vez más, la identificación del agente es fundamental, porque muchas veces eh, se encuentran los dos, y también es muy importante saber el lugar de aislamiento. Muchas veces hay tejidos donde está presente estos agentes y su interpretación es más difícil. Si yo hago un hisopado nasal o laringio o parénquima pulmonar, puedo llegar a encontrar tanto estreptococo como hemófilos y la interpretación es diferente. Una vez más, signo clínico, lesión específica y el aislamiento de la lesión específica, de la lesión específica del órgano específico. El clásico es un animal que pedalea, un animal que tiene signos nerviosos, un aislamiento de meninges, ninguna bacteria tiene que estar ahí, y esa bacteria va a ser el causante de esa enfermedad. Por supuesto, si no hubo contaminación secundaria, si creció de manera abundante, específicamente, los bacteriólogos eso lo van a decir correctamente, y ahí después empieza el problema de, bueno, la elección de vacunas, las vacunas comerciales que existan, la herramienta de la autovacuna, y por supuesto siempre un antibiograma, porque voy a necesitar seguramente en algún momento combatir esa enfermedad con la vacuna, y también la voy a tener que combatir los casos clínicos, lo voy a tener que combatir con antibióticos. Entonces tengo que elegir la molécula que le da sensibilidad a mi antibiograma, y sobre todo tengo que elegir la dosis, la vía de administración, el programa, para poder llegar a lugares tan eh, eh, distintos como puede ser una meninge, una cavidad articular, o en caso de peritonitis o serositis, ¿no? En los diferentes lugares. Bien. Pero la identificación es muy importante, y elegir la vacuna en función de la identificación de la gente. Vacuna y tratamiento.
Sí, normalmente al inicio sí, una vez que está instalada la vacuna, la idea es que uno pueda ir levantando los Baja la casuística. antibióticos, baja la casuística y empezar a usar en menos cantidad los antibióticos. Bien. Hay que acordarse siempre de desinflamar. Los animales con clínica de serositis están muy inflamados, entonces hay que desinflamarlos, hay que darle un corticoide, no tengan miedo a dar corticoide, no le vamos a producir inmunodepresión, y sí le vamos a dar una oportunidad de desinflamar, de darle mejor sobrevida a ese animal. Por supuesto el antibiótico, pero si no hay desinflamación, va a ser muy difícil que pueda tener sobrevida, alimentarse, tomar agua, para poder llevar la enfermedad adelante. Claro, es algo clave eso, poder llegar a desinflamar. Hidratarlo sobre todo. El animal Sí, que sí. está con meningitis, que está pedaleando, que no llega al bebedero, al comedero, tratar de darle Ujú. agua de cualquier manera. Y Beto, acá hay una pregunta también que es para vos, porque no vamos a llegar al diagnóstico tan rápido, pero ahora, ¿qué antibióticos recomiendan para MMA? Que es algo que MMA. te aparece ahí, te explota Sí, en el lugar y salís corriendo. el MMA es algo, es difícil son las enfermedades que menos me gustan a mí, porque llegar a los diagnósticos definitivos son complicados. El MMA, si hablamos de una endometritis, si hablamos de una cistitis, los primeros agentes van a ser las enterobacterias, van a ser coli, pero también puede haber estreptococos, estafilococos, y bueno, entonces los antibióticos, si es que no tenés un antibiograma, siempre hay que priorizar los antibiogramas, en el caso de que puedas tener algún muestreo o algún diagnóstico bacteriológico, lo indicado es usar el antibiótico que sea sensible. Y después, bueno, empezamos a hacer proyecciones o hacemos eh, interpretación de que pueden ser enterobacterias o gram positivo, y vamos a pasar a estos antibióticos de amplio espectro que puedan ser tanto cobertura contra bacterias gram negativas y gram positivas, ¿no? Eso es un poco la recomendación, pero sobre todo el antibiograma es la primera utilización. Y muchas veces el síndrome de mastitis, metritis y galaxia no se trabaja con antibióticos, se trabaja mucho con antiinflamatorios, darle una ayuda a ese momento de la cerda tan solicitado. Se usan también diuréticos, se usan para desinflamar, sobre todo los edemas mamarios que suceden en las hembras, sobre todo en las primerísimas. Se usan mucho antiinflamatorios, se usan diuréticos o la combinación de los dos para bajar esa inflamación del tejido mamario, que es normal, ¿no? Porque está solicitado al momento del parto. Entonces, trabajar la dieta también juega su rol, la hidratación de la hembra, la constipación. Bueno, es un complejo difícil eh, a tratar y a gestionar. No solo, no, lamentablemente no funciona solamente con antibióticos, eso es lo más fácil de hacer, pero no, por eso hay que ver, una vez más, es un síndrome multifactorial, entonces hay que trabajar sobre todos los aspectos. Perfecto. Claro, hay un sistema también de hablar de manejo también ahí, en el manejo preparto y en el posparto, inmediato. Exactamente, las cerdas gordas, la constipación, el uso de fibra, el uso Uso de fibra. Bien. exactamente. Bueno. Hay algunas preguntitas más, pero creo que hemos ya respondido gran parte y hemos abordado gran parte de los temas que se fueron solicitando. Lucas, ¿querés algo para acotar? No, simplemente agradecerles a todos ustedes, a Beto por hacerse este tiempo desde Francia para brindarnos sus conocimientos, ¿no? Agradecerles a toda la comunidad Pacta y simplemente mostrarles esta última diapositiva que hicimos otro podcast
hablando de lo que es un plan sanitario en una granja porcina, en este caso con la médica veterinaria Josefina Romat. Está ahí en el canal de YouTube, para que todos ustedes lo vean, bien, y vean cómo en este caso, un caso puntual, real, que, bueno, en este caso Josefina nos mostraba cómo ella hacía su plan sanitario en su granja, bien. Simplemente eso. Después que nada, que se sumen a la comunidad Pacta, que está muy bueno para recibir información de valor y demás, y bueno, agradecerles nuevamente. Buenísimo, Lucas, ahí que me diste pie comentando lo del canal de YouTube. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal y de paso ver las demás charlas que tenemos subidas, que la verdad que están muy buenas, como esas que acabas de mencionar vos. Además, para que puedan estar al tanto de las próximas que organicemos. No se olviden también de dejar, por favor, sus me gusta en nuestros videos, que nos ayudan un montón. Y para los que quieran la grabación de la charla, la voy a estar pasando en el grupo de WhatsApp de Intercambio por Signo. Todas las cosas que organizamos las canalizamos a través de este grupo, que ahí les dejé mi número de teléfono fijado en el chat. Así que muchas gracias, chicos, la verdad que estuvo buenísima la charla. Gracias, Beto, que sé que estás desde Francia, que es un horario Beto, alto de la noche. Chicos, ustedes también, excelente, Lucas, tu presentación, así que muchas gracias a los presentes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Adiós.